Me desperté con el sonido de la cafetera en la cocina y el olor familiar del café recién hecho. Javier siempre se levantaba antes que yo, era su rutina, preparar el desayuno, leer las noticias en su tablet, y salir a trabajar después de darme un beso en la frente. Lo hacía todos los días sin falta, como si fuera parte de un guión meticulosamente ensayado, y hasta ese momento, jamás había pensado en lo frágil que era la rutina. Me giré en la cama y miré el reloj, las 8:15. Aún tenía tiempo. Aún podía darme una ducha, arreglarme y bajar con la cara de siempre, con la misma sonrisa que había perfeccionado en los últimos 3 meses. La mentira perfecta. Me levanté, fui al baño y me observé en el espejo. Me veía igual de siempre, pero había algo distinto en mis ojos. Tal vez culpa, tal vez miedo. O tal vez la adrenalina de saber que, hasta ahora, había logrado ocultarlo todo sin que Javier sospechara. Nadie podía sospechar. Yo misma me aseguraba de eso, con cada gesto calculado, con cada palabra medida. Terminé de vestirme y bajé a la cocina como si no pasara nada, como si no hubiera pasado nada anoche. Javier estaba en la mesa con su café y su tablet, hojeando las noticias, vestido con su traje impecable. Me miró y sonrió, pero no con la intensidad de antes. Algo había cambiado, y por primera vez en semanas, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Buenos días, dije, con una voz perfectamente normal. Buenos días, Isa, respondió él, cerrando la tablet y dejándola sobre la mesa. Su mirada era diferente. Observadora. Demasiado fija en mí. Me acerqué a la cafetera y serví una taza, dándole la espalda para no mostrarle que mi mano temblaba un poco. No debía temblar. No había razones para hacerlo, todo estaba bajo control. Todo estaba bajo control. ¿Dormiste bien?, preguntó. Sí, como un tronco. ¿Y tú? Más o menos. Me desperté a mitad de la noche y no estabas en la cama. Mi cuerpo se tensó, pero no lo suficiente como para que se notara. Me giré con la taza en la mano y fruncí el ceño, fingiendo confusión. Ah, sí. No me acuerdo. Javier entrecerró los ojos, como si intentara descifrarme. Fui al baño, añadí con naturalidad. Debe haber sido eso. Él no respondió de inmediato, solo me miró durante un segundo eterno antes de dar un sorbo a su café. Me senté frente a él y empecé a untar mantequilla en una tostada, como si aquella conversación no significara nada. Pero en mi cabeza, todas las alarmas estaban encendidas. ¿Cómo se había despertado? ¿Había escuchado algo? ¿Había visto algo? Anoche me quedé pensando en lo que dijiste, continuó Javier, rompiendo el silencio de nuevo. ¿En qué? En que últimamente te noto más distraída. Sonreí con tranquilidad. El trabajo me tiene ocupada, eso es todo. Javier asintió lentamente, pero no parecía convencido. No dije nada más, solo mordí la tostada y fingí estar interesada en la noticia que él había estado leyendo. Sabía que si hablaba de más, podría decir algo que no debía. No podía cometer errores. No ahora. No cuando estaba tan cerca de salirme con la mía. Javier no mencionó nada más durante el desayuno, pero yo sabía que había sembrado una duda en su cabeza, y si algo conocía bien de él, era que no dejaba preguntas sin responder. Me despedí con un beso en la mejilla y lo vi salir por la puerta como cualquier otro día, pero en cuanto su coche desapareció de la calle, sentí que el aire me pesaba en el pecho. No había margen para errores, no después de todo lo que había hecho para mantener esto en secreto. Me quedé de pie en la cocina, con la taza aún en la mano, tratando de organizar mis pensamientos, pero la tranquilidad no duró mucho. El sonido del móvil en la encimera me sobresaltó. Lo miré y vi el nombre de Sergio en la pantalla. No debía contestar, no tan temprano,
No después de lo que había pasado anoche. Pero lo hice. Sí. Buenos días. ¿Estás sola? Sí, pero no podemos hablar mucho ahora. ¿Anoche llegaste bien? No pude dormir pensando en ti. Miré la ventana, como si pudiera ver a través de las paredes y asegurarme de que nadie escuchaba. Sabía que la casa estaba vacía, pero la paranoia me apretaba la garganta. No me llames a esta hora, respondí en voz baja. Te lo dije antes. Tranquila, solo quería escucharte. No es un buen momento. Luego te escribo. Colgué sin esperar su respuesta. El riesgo de que Javier viera una llamada en mi historial no era algo que pudiera permitirme. Respiré hondo y fui al salón, tratando de concentrarme en cualquier otra cosa. Pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar no desaparecía. Me aseguré de que todo estuviera en orden, que no hubiera rastros de mi salida anoche, pero la inquietud seguía ahí. ¿Y si Javier había notado algo más? ¿Y si no fue solo un presentimiento suyo? Las horas pasaron lentas, y cada minuto que se acercaba la hora de su regreso me hacía sentir que la casa se encogía a mi alrededor. Me repetía que no tenía motivos para estar nerviosa, que todo seguía bajo control, pero cuando escuché la puerta abrirse, supe que algo estaba mal. Javier nunca llegaba antes de las 7, pero ahí estaba, a las 5:30, entrando en casa sin previo aviso. Hoy terminé temprano, dijo, dejando las llaves en la mesa. Pensé en sorprenderte. No respondí enseguida. Mi mente estaba procesando todas las posibles razones por las que habría vuelto antes. Qué bien, dije al fin, forzando una sonrisa. ¿Quieres un café? No, estoy bien. Su tono era diferente, más seco de lo habitual. Se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero y se quedó ahí, mirándome como si esperara que yo llenara el silencio. ¿Todo bien? Sí. Solo estaba pensando. No pregunté en qué. Cualquier pregunta podría abrir una conversación que no quería tener. Caminó hacia el sofá y tomó su móvil del bolsillo, pero en vez de desbloquearlo, me miró otra vez. Hoy pasé cerca del estudio de diseño, dijo, como si fuera un comentario casual. Pensé en llamarte para ir a comer juntos. Mis dedos se crisparon en el borde de la mesa, pero mantuve la expresión relajada. Ah, sí. Habría sido lindo. Sí, pero no estabas. El silencio que siguió me quemó la garganta. Salí a ver a un cliente. ¿A qué hora? Sentí como mi cuerpo se tensaba. No sé, como a las 12. ¿Por qué me dijiste que tuviste un día tranquilo? La pregunta fue un golpe directo. Mi mente buscaba una salida, cualquier excusa, pero lo peor que podía hacer era reaccionar demasiado rápido. Fue una reunión corta, no lo pensé. ¿Y por qué en el centro? Si siempre los atiendes en la oficina. El aire de la habitación se volvió pesado. Sabía que debía mantener la calma, pero algo en su voz me decía que ya sabía la respuesta. Era un cliente especial. Me pidió que fuera. ¿Un cliente o Sergio? El sonido de su nombre en su boca me paralizó. No había forma de disimular la sorpresa en mi cara, y lo supe en cuanto vi la expresión de Javier endurecerse. ¿Qué dijiste? Creo que lo escuchaste bien. Me quedé en silencio. Ya no servía de nada fingir. ¿Cómo? Vi los mensajes. Mi cabeza dio vueltas. Busqué mentalmente cualquier posibilidad, cualquier momento en el que hubiera cometido un error. Revisaba cada conversación, cada movimiento que había hecho. ¿Cómo los había visto? No, no es lo que piensas. Javier rió, pero no era una risa de humor, sino de incredulidad. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera intentas negarlo. Solo intentas minimizarlo.
No sabía qué decir. Mi mente se sentía como un espacio vacío donde las palabras no servían de nada. ¿Cuánto tiempo? Javier, por favor. Te hice una pregunta. ¿Cuánto tiempo? Mi garganta se secó. Sabía que no tenía sentido mentir, pero decir la verdad era aceptar que todo estaba acabado. 3 meses. Javier apretó la mandíbula y asintió lentamente, como si estuviera procesando las palabras con cuidado. 3 meses. ¡Qué eficiente! El sarcasmo en su voz me golpeó más fuerte que cualquier grito. No quería que pasara. Pero pasó. Javier, yo te amo. Él soltó una carcajada amarga. No, Isabel. No me amas. Si me amaras, no estaríamos teniendo esta conversación. Me quedé en silencio. Sabía que tenía razón. Javier se levantó, tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. Voy a salir un rato. Por favor, no hagas algo de lo que te arrepientas. Se detuvo en seco y giró la cabeza, mirándome con una frialdad que nunca le había visto antes. Yo no soy el que hizo algo de lo que arrepentirse. Y con eso, salió, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé en la sala, sintiendo como el mundo que había construido con tanto cuidado se desmoronaba en cuestión de minutos. No sabía dónde había ido, qué iba a hacer o qué significaba esto para nosotros. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Nada volvería a ser igual. Las horas pasaron lentas después de que Javier salió de la casa. Me quedé sentada en el sofá sin saber qué hacer, sin saber si debía llamarlo, si debía enviarle un mensaje o si lo mejor era esperar a que él tomara la iniciativa. No sabía a dónde había ido, si estaba con alguien, si estaba bebiendo o si simplemente necesitaba caminar para calmarse. Nunca lo había visto así, nunca había sentido su rabia de una manera tan fría, tan contenida, y eso me aterrorizaba más que si hubiera gritado o golpeado algo antes de salir. La espera fue insoportable. Cada ruido en la calle me hacía pensar que era él regresando, pero los minutos y las horas pasaban y la puerta seguía cerrada. Cuando por fin lo escuché llegar, ya eran casi las 2 de la madrugada. La llave giró en la cerradura y me puse de pie de inmediato, sintiendo un nudo en el estómago. Javier entró y cerró la puerta con calma, dejando sus llaves sobre la mesa como siempre lo hacía. Se quitó la chaqueta y la colgó sin mirarme. No olía a alcohol, lo que significaba que no había estado bebiendo. Caminó hasta la cocina, abrió el frigorífico y sacó una botella de agua. Yo seguía en la sala, esperando que dijera algo, pero el silencio era insoportable. ¿Dónde estabas? Pregunté, rompiendo el hielo. No importa. Sí importa, Javier. No me gusta que te vayas así. Él soltó una risa breve, pero sin humor, y finalmente me miró. ¿Ahora te preocupas por lo que me gusta o no me gusta? Porque me parece que eso dejó de importarte hace 3 meses. El golpe fue directo, pero me obligué a no reaccionar. No quiero pelear. Pues qué mala suerte, Isabel, porque yo sí quiero. Dejó la botella en la encimera con más fuerza de la necesaria y caminó hasta la sala, quedando frente a mí. Sus ojos estaban rojos, no de lágrimas, sino de rabia contenida. Quiero que me digas cómo empezó. Quiero que me expliques en qué momento decidiste que yo ya no era suficiente para ti. No fue así. Entonces dime cómo fue. No tenía una respuesta que sonara bien. Lo supe en cuanto abrí la boca y noté que ninguna explicación iba a servir. Yo no lo planeé. Ah, bueno, eso lo arregla todo. Como no lo planeaste, entonces no es grave, ¿no? Como no lo planeaste, entonces no cuenta. Javier, por favor. No me digas, por favor, como si fueras la víctima aquí. Di un paso hacia atrás. Su voz no era la de siempre, tenía un tono peligroso,
como si estuviera al borde de romperse. No soy la víctima, lo sé. No, no lo sabes. No tienes ni idea de lo que se siente descubrir algo así. ¿Sabes cuántas veces he repasado en mi cabeza cada detalle de los últimos 3 meses? ¿Sabes cuántas noches habrás vuelto a casa después de estar con él y te acostaste a mi lado como si nada? Bajé la mirada porque no tenía derecho a decir nada en mi defensa. ¿Lo viste hoy? No. ¿Vas a verlo otra vez? No quiero que esto siga. Javier se cruzó de brazos y me miró con desprecio. Qué conveniente que ahora decidas eso, justo cuando te descubro. No es eso. Entonces dime qué es. Me costaba hablar porque no había forma de que él entendiera algo sin que pareciera que estaba justificándome. No quiero perderte. Javier resopló y negó con la cabeza. ¿Tienes idea de lo absurdo que suena eso? ¿Me engañas durante 3 meses y ahora dices que no quieres perderme? Sé que suena horrible, pero es la verdad. ¿Y qué esperas que haga con esa verdad, Isabel, que te abrace y te diga que no pasa nada? No. Porque sí pasa. Claro que pasa. El silencio volvió, pero esta vez fue peor. Javier estaba conteniéndose, podía verlo en la manera en que respiraba, en cómo apretaba la mandíbula. Dime una cosa, solo una, dijo de repente, ¿lo amas? Mi boca se abrió, pero no salió nada. Responde. No, dije al fin. Él me miró con una mezcla de incredulidad y furia. Entonces, ¿por qué? No lo sé. Javier rió de nuevo, con esa amargura que me hacía sentir más pequeña que nunca. Claro que lo sabes. No lo dices porque te avergüenza admitirlo. ¿Y qué quieres que te diga? Que fuiste egoísta. Que te gustaba la atención. Que te sentías aburrida y necesitabas emoción. Que te gustó sentirte deseada por alguien más. Cerré los ojos un segundo porque todo lo que estaba diciendo era cierto, y escucharlo en voz alta era como si me lo arrancaran a la fuerza. Javier. ¿Sabes lo peor de todo? Que confiaba en ti más que en nadie. Lo miré y vi algo que no había visto antes en sus ojos. No era solo rabia. Era decepción. No quiero dormir en la misma casa que tú esta noche. ¿A dónde vas a ir? No es asunto tuyo. Me quedé ahí, viendo cómo agarraba su chaqueta de nuevo y se dirigía a la puerta. ¿Vamos a hablar después? Se detuvo y me miró por última vez antes de salir. Ya veremos. La puerta se cerró detrás de él y me quedé sola en el silencio más insoportable que había sentido en mi vida. No había gritos, no había golpes, no había escándalo, pero eso lo hacía peor. No sabía si había arruinado mi matrimonio completamente o si aún había algo que salvar, pero una cosa era segura. Javier no me miraría igual nunca más. Javier no volvió a casa esa noche, ni la siguiente. No me escribió, no me llamó, no dejó señales de que iba a hacer. Sabía que estaba en la ciudad porque su coche no había desaparecido del garaje de la oficina y su tarjeta seguía registrando pagos en lugares habituales, pero más allá de eso, era como si hubiera decidido que yo ya no existía. Me había preparado para una reacción violenta, para gritos, para insultos, para que destruyera cosas en la casa, pero en lugar de eso, su silencio me estaba destrozando. No era una reacción impulsiva, era algo frío, calculado, como si estuviera dejando que la incertidumbre me carcomiera por dentro antes de mostrarme lo que realmente tenía planeado. El tercer día, cuando escuché la puerta abrirse, me puse de pie de inmediato. Javier entró con calma, dejó sus llaves en la mesa y se quitó la chaqueta sin mirarme. Su cara era neutra, sin rastro de enojo, pero también sin ninguna muestra de afecto. ¿Dónde estabas? Pregunté, sin poder evitarlo. No es asunto tuyo. Sí lo es. Sigues siendo mi esposo. Por poco tiempo. El golpe fue seco, sin emoción,
sin siquiera levantar la voz. Me quedé en silencio, sintiendo como me faltaba el aire, pero él simplemente caminó hasta el salón y se sentó en el sofá como si nada estuviera pasando. Voy a divorciarme de ti. Lo dijo sin rodeos, sin dramatismo, como si estuviera informándome que iba a cambiar de coche o que había decidido redecorar su oficina. No puedes decidir eso sin hablar conmigo primero. Sí puedo. Y ya lo hice. Javier, por favor. No digas, por favor. No me interesa escuchar tus súplicas. Me acerqué a él, pero no intenté tocarlo porque sabía que lo rechazaría. ¿No quieres ni siquiera intentarlo? Javier rió con una burla que me hizo sentir como si fuera una extraña en mi propia casa. ¿Intentarlo, después de 3 meses acostándote con otro hombre? No tienes derecho a pedirme eso. Fue un error. No, Isabel, un error es olvidar un aniversario, es decir algo hiriente en una discusión, es cometer una estupidez por impulso. Lo que hiciste no fue un error, fue una decisión. El silencio cayó entre los dos, pero esta vez no intenté romperlo. Sabía que lo que dijera no haría ninguna diferencia. Lo que sí voy a hacer es asegurarme de que esto te duela tanto como me dolió a mí. Su voz no tenía rabia, ni amargura, ni deseo de hacer una escena. Solo era una certeza absoluta de que no iba a dejarme ir sin más. ¿Qué significa eso? Lo vas a ver muy pronto. El tono de su voz me heló la sangre. Esa misma noche, recibí la primera señal de lo que Javier tenía planeado. Mi teléfono sonó y al contestar, mi hermana tenía la voz tensa. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Javier me llamó. Le contó todo a mamá y papá. Mi estómago se hundió. Mis padres eran tradicionalistas, el tipo de personas que siempre habían puesto el matrimonio por encima de todo. Para ellos, la infidelidad era una traición imperdonable. No, no puede ser. No sé qué demonios te pasó por la cabeza, Isabel, pero papá está furioso. No quiere ni hablar contigo. Me quedé paralizada con el teléfono en la mano. Javier no solo me estaba dejando, estaba destruyéndome en todos los niveles. El segundo golpe llegó al día siguiente. Cuando llegué al estudio de diseño, noté las miradas. Susurros entre los empleados, conversaciones que se cortaban cuando pasaba. Entré a mi oficina y en cuanto abrí mi correo, lo entendí todo. Un mensaje anónimo con capturas de pantalla de mis conversaciones con Sergio había sido enviado a todos mis contactos laborales. Los correos eran claros, sin ediciones, sin manipulaciones. Todo lo que le había dicho, cada mensaje de texto, cada encuentro pactado estaba ahí. Mi jefe me llamó a su oficina inmediatamente. No puedo tener a alguien con este tipo de escándalo aquí, Isabel. Pero... no hay peros. Esto afecta la imagen del estudio. Y con eso, me quedé sin trabajo. El tercer golpe fue el más devastador. Pensé que al menos con mis hijos todo estaba a salvo, que aún podía proteger lo poco que me quedaba. Pero cuando fui a recoger a mi hija menor al colegio, la directora me recibió con una expresión seria. Tu esposo estuvo aquí hoy. ¿Para qué? Para recoger a los niños. Nos mostró documentos de su abogado. Quiere la custodia total. Mi respiración se cortó. Eso no es posible. Si un juez decide que sí, lo será. Salí de ahí sin saber cómo reaccionar. Llamé a Javier, pero no contestó. Le escribí mensajes, pero los ignoró. Cuando llegué a casa, él ya estaba ahí, como si me estuviera esperando. ¿Cómo te fue en el trabajo? Su tono era frío, satisfecho. ¿Fuiste al colegio? Sí. ¿Por qué? Porque no quiero que mis hijos sean criados por alguien que es capaz de mentirles en la cara todos los días. Mi corazón latía con fuerza.
No puedes hacerme esto. Tú me lo hiciste primero. No tiene sentido destruirme así. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Crees que después de todo lo que hiciste voy a dejarte ir sin más? Intenté acercarme a él, pero levantó una mano. No intentes tocarme. No me das asco, Isabel, me das lástima. Mi mundo se estaba derrumbando y Javier lo estaba disfrutando. Había cometido un error, sí, pero jamás imaginé que su venganza sería así de despiadada. No había gritos, no había peleas, solo una destrucción metódica, paso a paso, sin prisa. Y lo peor de todo era que no podía hacer nada para detenerlo. No intenté llamarlo de nuevo porque ya no tenía sentido. Javier había tomado su decisión y la estaba ejecutando con una precisión quirúrgica, destruyendo cada parte de mi vida sin levantar la voz, sin perder el control, sin darme ni una sola oportunidad de defenderme. Me había quitado a mi familia, a mis padres, mi trabajo y ahora iba por mis hijos. Solo quedaba una cosa por hacer, hablar con él cara a cara y ponerle fin a esto antes de que lo llevara más lejos. Esperé hasta la noche. Sabía que vendría a recoger algunas cosas, y cuando lo escuché entrar, lo encontré en la habitación, guardando su ropa en una maleta con la misma calma con la que había hecho todo lo demás. Tenemos que hablar. Javier no respondió, solo siguió doblando una camisa y la metió en su maleta. No me voy a ir hasta que hablemos. No puedes evitar que me vaya. No es sobre eso. Se detuvo por un segundo, luego cerró la cremallera de la maleta y se apoyó en la cómoda. Dime. Respiré hondo porque sabía que cada palabra contaría. Sé que lo que hice fue imperdonable y no voy a intentar justificarlo. Sé que te fallé, que traicioné tu confianza y que nada de lo que diga va a cambiar eso. Correcto. Pero esto no se trata solo de nosotros dos. Estás destruyéndome de una forma que no solo me afecta a mí, sino a nuestros hijos. Javier soltó una risa corta, sin humor. No me vengas con eso. No uses a los niños para salvarte. No estoy tratando de salvarme, Javier. Sé que esto ya no tiene arreglo. Pero quiero que pienses en lo que estás haciendo. Estás buscando la custodia total solo para castigarme, no porque pienses que es lo mejor para ellos. Lo mejor para ellos es no crecer con una madre que miente con tanta facilidad. Soy su madre, me amas o me odies, ellos me necesitan. No los perdiste por lo que hiciste. Los perdiste porque no pensaste en ellos cuando decidiste acostarte con otro hombre. Apreté los puños porque sabía que cualquier reacción emocional solo lo haría sentir que tenía razón. Quiero que lleguemos a un acuerdo antes de que esto se convierta en una guerra legal. ¿Un acuerdo? Sí. No quiero pelear contigo por los niños. Quiero compartir la custodia. No voy a compartir nada contigo. No puedes simplemente decidirlo tú solo. Tengo la ventaja, Isabel. Te quedaste sin apoyo, sin trabajo y sin manera de demostrar que eres una madre estable. ¿Con qué vas a luchar? No podía decirle nada porque tenía razón. No tenía forma de enfrentarme a él en los tribunales. Te pido que pienses en ellos. No en mí. Ya lo hice. Javier tomó su maleta y comenzó a caminar hacia la puerta. ¿Por qué haces esto de esta manera? Se detuvo y se giró lentamente. Porque quiero que sientas lo mismo que yo sentí cuando descubrí lo que hiciste. Quiero que pierdas todo, que te quedes sola, que te despiertes cada mañana con la certeza de que lo arruinaste todo y que no puedes hacer nada para arreglarlo. No supe qué decir. Nunca lo había visto tan decidido, tan inquebrantable. ¿Y después de eso? Después de eso, tal vez puedas entender lo que me hiciste. ¿Y si lo entiendo? Ya será demasiado tarde. Javier salió de la habitación sin decir nada más. Me quedé ahí, de pie, viendo la puerta cerrarse, entendiendo finalmente que había perdido.
No solo a él, sino a todo lo que había construido. No había más oportunidades, no había perdón, no había marcha atrás. Y lo peor de todo es que él se iba con la certeza de que había ganado. Los días siguientes fueron una sucesión de llamadas ignoradas, correos sin respuesta y noches en vela sin saber qué hacer. Javier se había ido definitivamente y se llevó consigo todo lo que alguna vez pensé que era mi vida. Intenté hablar con mis hijos, pero Javier los mantenía alejados, y aunque legalmente aún no tenía la custodia, sabía que él haría lo imposible por conseguirla. No me quedaba nada. No tenía trabajo, no tenía respaldo de mi familia, y la casa que todavía estaba a mi nombre se sentía vacía, como si fuera solo un recordatorio de lo que había perdido. No tardó mucho en llegar la notificación del abogado de Javier. No había vuelta atrás. Divorcio y custodia completa. Mi nombre ni siquiera estaba en la lista de opciones para negociar visitas. Todo lo que yo podía hacer era luchar en los tribunales, pero sin ingresos, sin una red de apoyo y con la imagen destruida, sabía que tenía pocas probabilidades. Me reuní con un abogado que me dijo lo que ya sospechaba. Javier tenía una estrategia sólida, había preparado cada paso, tenía testigos de mi infidelidad, tenía pruebas de que había sido despedida, de que mi relación con mis padres estaba rota y de que mi estabilidad emocional estaba en duda. No podía contra eso. La primera audiencia fue breve. Javier no me miró ni una sola vez. El juez no tomó una decisión inmediata, pero dejó claro que la situación no me favorecía. Salí del juzgado con una sensación de derrota que nunca antes había experimentado. Intenté hablar con Javier en el pasillo, pero él ni siquiera desaceleró el paso cuando pronuncié su nombre. Javier, por favor, solo dame un minuto. Él se detuvo, pero no se giró de inmediato. No hay nada que hablar. Son mis hijos. Y también son míos. No quiero que crezcan sin su madre. Ellos ya tomaron una decisión. Eso me paralizó. ¿Qué decisión? Que no quieren verte. No supe qué responder. No les llenes la cabeza de ideas. Son niños, necesitan a su madre. No les llené la cabeza de nada. Solo les dije la verdad. ¿Qué verdad? Que preferiste acostarte con otro hombre en lugar de pensar en ellos. Sentí que me faltaba el aire. Javier. Ya no hay nada que puedas hacer. Déjame hablar con ellos. No quieren hablar contigo. Intenté seguirlo, pero él ya se alejaba. Me quedé de pie en ese pasillo, rodeada de gente que no tenía idea de lo que estaba pasando, viendo cómo la persona con la que compartí años de mi vida se alejaba sin el más mínimo interés en darme otra oportunidad. Los meses siguientes fueron un proceso lento de aceptación. El divorcio se resolvió rápidamente porque no tenía con qué pelear. Perdí la casa, perdí a mis hijos, perdí todo lo que alguna vez fue mi vida. Intenté recuperarme, intenté conseguir otro trabajo, intenté reparar la relación con mis padres, pero nada funcionó. Todos me miraban con el mismo juicio silencioso, con la misma decepción que había visto en los ojos de Javier la noche que se fue. Un año después, recibí un correo de Javier. No tenía ningún mensaje, solo un archivo adjunto con el acta final del divorcio. Lo abrí y vi su firma en la parte inferior. La mía ya estaba ahí, la había firmado meses antes sin leer demasiado porque sabía que no cambiaría nada. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos antes de cerrar la computadora. No intenté llamarlo. No intenté escribirle. No intenté ver a mis hijos. Sabía que no me querían en su vida. Y tal vez, después de todo lo que hice, se lo merecían.